Continuamos con La Noche. La guerra civil en la que está sumida Siria desde marzo de 2011 divide a las potencias mundiales. Mientras Rusia y China mantienen su respaldo al régimen de Bashar al-Assad, Estados Unidos, junto a otros aliados de Occidente, ofrece ayuda en armamento a los rebeldes. Quienes han defendido una intervención militar de la comunidad internacional en Siria, bloqueada en el Consejo de Seguridad de la ONU por Rusia y China, admiten, sin embargo, el riesgo de ayudar con armas a los rebeldes. La colaboración militar directa a los opositores sirios ofrecida por Estados Unidos podría convertirse en un arma de doble filo. Perfectamente posible. El grave problema es que la gente se preocupa mucho por el ajedrez de Oriente Medio, pero no por la agenda real de los rebeldes. Un antecedente histórico ocurrió durante la década de los 80, cuando Estados Unidos apoyó a Afganistán contra la ex Unión Soviética y luego terminó combatiendo a los insurgentes que armó al considerarlos terroristas. Estamos frente a un modelo muy parecido a la Guerra Fría, aunque solemos decir que se acabó, el modelo se repite, donde Rusia evidentemente apoya al ejército de Bashar al-Assad, pero no solamente Rusia, Irán hace presencia a través de la Guardia de la Revolución. El experto en Medio Oriente, Víctor de Currea, explicó al programa La Noche las implicaciones del apoyo a fuerzas rebeldes. El problema de la imposición de agendas a los rebeldes es la posibilidad de que los coopten y terminen siendo traicionados. Fue lo que observamos en Afganistán, fue lo que observamos en Somalia, donde no se lee la real agenda de los rebeldes. En el conflicto sirio persisten dos caras de la moneda. Estados Unidos junto a Francia y Reino Unido, aliados contra el régimen sirio. China y especialmente Rusia mantienen su respaldo a Bashar al-Assad. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de guerrilleros bien pertrechados a los que combaten contra el gobierno de Siria, por lo que en ese caso, según él, podría justificarse el uso de armas por órdenes de al-Assad. Días antes, el presidente sirio advirtió que Occidente pagará por suministrarle armamento a los rebeldes. Los europeos enviarían armas y sabrían que están enviando armas a terroristas. Algunos plasman ciertas diferencias entre luchadores buenos y malos, justo como plasmaron una distinción entre talibanes buenos y malos unos años atrás y miembros de Al-Qaeda buenos y malos. ¿Esto tiene sentido? Si los europeos envían armas, el patio trasero de Europa se convertiría en el cielo de los terroristas, y Europa pagaría un precio por esto. El terrorismo significaría caos por doquier. Las potencias del mundo apoyando a dos grupos en conflicto, todo un escenario que aleja las posibilidades de una salida pacífica para una guerra que cobra cientos de vidas diariamente. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia a propósito de este análisis que estamos realizando desde distintas perspectivas de la guerra civil en Siria. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Washington al relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez. El alto funcionario criticó la actuación de Estados Unidos y Rusia y aseguró que la entrega de armas a los rebeldes y al régimen de Bashar al-Assad lo único que conseguirá será agravar el derramamiento de sangre que ya deja cerca de 93.000 muertos en Siria. Señor Juan Méndez, queremos saludarlo en el programa La Noche, darle la bienvenida a nuestro espacio periodístico y comenzar preguntándole cuál es su opinión frente a la posición ambigua que ha tenido la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria que enfrenta esta nación árabe. Estamos hablando de cerca de 93.000 muertos, más de 2 años de un conflicto, y la comunidad internacional aún no logra un consenso para actuar de manera eficaz y detener este derramamiento de sangre que, se lo repito, deja alrededor de 93.000 muertes según las Naciones Unidas. Sí, así es. En realidad, desde el punto de vista de los relatores especiales de Naciones Unidas, como yo y mis colegas, nosotros venimos hace 2 años, junto con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigiendo una actitud mucho más comprometida y activa de parte de la comunidad internacional. Pero obviamente, en un conflicto como el de Siria, las manos de los organismos de protección de derechos humanos están más o menos atadas. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que tiene que actuar, y las grandes potencias que son los que dominan el Consejo de Seguridad son las que han tenido una actitud menos que comprometida
con la protección de la vida y la dignidad humana de los ciudadanos y ciudadanas de Siria. ¿Es el Consejo de Seguridad de la ONU en este momento un símbolo de la geopolítica y de cómo están las tensiones de las grandes potencias a nivel mundial? Bueno, yo creo que el Consejo de Seguridad en algunos conflictos ha jugado un papel positivo. En este, lamentablemente, este es uno de los fracasos más rotundos del Consejo de Seguridad y, diría yo, de la arquitectura de la comunidad internacional desde 1945. Es el empate entre las potencias de los 5 miembros permanentes el que impide una resolución más constructiva y más humanitaria del conflicto. Por un lado, Rusia vetó acciones del Consejo de Seguridad hace unos cuantos meses y ahora está armando una de las partes del conflicto. Pero también me parece que la solución un poco tardía de armar a los rebeldes tampoco es conducente a una resolución condigna con los derechos humanos y con las expectativas de la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que armar a los rebeldes cuando hay también pruebas claras de que por lo menos algunas facciones de los rebeldes también han cometido atrocidades, no es la mejor manera de resolver el conflicto. Pero es cierto que Rusia y China, y especialmente Rusia, han sido uno de los obstáculos para una acción más concertada por parte de toda la comunidad internacional. En este momento, ¿cuál es la radiografía humanitaria que usted hace de lo que sucede en Siria? Específicamente en casos de tortura, ¿qué información y qué informes tiene usted en este momento en su poder que pueda revelarle a toda nuestra audiencia en América Latina? Bueno, nosotros recibimos información diariamente desde el interior de Siria y también desde los países aledaños, porque hay buenas fuentes de información sobre lo que pasa en Siria, fundamentalmente a través de la comunidad exiliada o refugiada en los países vecinos. Pero lamentablemente no estamos en condiciones de hacer una verificación in situ como nos gustaría hacer, porque obviamente, en primer lugar, Siria no nos invita, pero además, aunque nos invitaran en estas condiciones, no hay condiciones de seguridad como para que hagamos una investigación en el terreno. De todas maneras, creemos que nuestra información es muy fidedigna. Usted mismo ha dicho que hay 93.000 muertos en los 2 años y algo que lleva el conflicto. Yo recibo diariamente muchas informaciones sobre tortura y tortura sumamente cruel y por parte del gobierno de Siria contra los disidentes, pero también lamentablemente recibimos información sobre atrocidades cometidas por algunos grupos de los rebeldes, por lo menos contra personas que consideran partidarias del gobierno sirio, incluidos civiles que no son blanco legítimo. Por eso hemos insistido, no solamente yo, sino también el relator especial para ejecuciones sumarias, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y otros procedimientos especiales como el mío, hemos insistido en que una de las acciones que la comunidad internacional debe urgentemente adoptar es habilitar la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar todas las violaciones que se están cometiendo por todos los bandos en el conflicto armado en Siria. Obviamente esa no es la solución definitiva, pero me parece a mí que es un paso importante romper el ciclo de impunidad para que se puedan crear condiciones para una solución pacífica del conflicto. Señor Méndez, básicamente, pues guardando las distancias históricas, estamos en un escenario de Guerra Fría. De alguna manera Rusia, según el presidente Bashar al-Assad, le va a entregar armas al régimen sirio, y por el otro lado vemos al presidente Barack Obama anunciando que pues van a entregarle también armamento a los disidentes, a los rebeldes sirios. ¿Esto qué consecuencias tiene directas en la situación humanitaria que enfrenta Siria en este momento? ¿Cree usted que esas actuaciones de las grandes potencias contribuyen a disminuir el conflicto o por el contrario van a contribuir a que aumente la escalada y el derramamiento de sangre que desde hace más de 2 años enfrenta Siria?
Bueno, yo creo que a mediano plazo ciertamente van a agravar el conflicto, no lo van a resolver. Pero es difícil argumentar también que es posible permitir que uno de los bandos en conflicto simplemente mate a todos los opositores que encuentre en su camino. Y entonces armar a una de las partes en conflicto, en este caso a los rebeldes, puede ser una solución temporaria. Yo francamente no le veo futuro y al contrario creo que es una mala decisión y especialmente creo que es una decisión tardía y que pudo haberse evitado con una diplomacia mucho más agresiva empezando hace 2 años. Es cierto que el Consejo de Seguridad llegó a una impasse y también es cierto, como ha dicho el primer ministro Putin, que Rusia no viola ninguna norma internacional cuando arma al gobierno de un Estado con el que tiene relaciones normales. Pero sí me parece que eso es una respuesta formalista, que desde el punto de vista material sí está violando los derechos humanos porque está contribuyendo a la violación que comete el gobierno de Bashar al-Assad. La verdad es que si esto es una reedición de la Guerra Fría o no, es un poco difícil decirlo porque esto no es un conflicto ideológico, pero peor todavía que los conflictos ideológicos, este es un conflicto étnico y religioso que son mucho más difíciles de resolver que los conflictos ideológicos. Claro, señor Méndez, no es un conflicto ideológico, digamos que la analogía que hacíamos es con respecto al apoyo indirecto que cada una de estas potencias hace de manera militar a los bandos, pero nunca pues un enfrentamiento directo. En la diplomacia discuten, pero en el campo, digamos, de la confrontación están apoyando a 2 bandos opuestos. En una de las últimas entrevistas que concedió el presidente Bashar al-Assad a un diario alemán esta semana, pues él ha dicho que Europa va a pagar los precios, va a pagar los costos de armar a los rebeldes. Si Europa llega a entregarle armas a los rebeldes, en el futuro próximo, en el futuro cercano, pues va a pagar esas consecuencias, porque prácticamente puede llegar, según Bashar al-Assad lo ha dicho, a ser víctima de atentados terroristas de estos rebeldes en el futuro. ¿Hasta dónde cree usted que Estados Unidos, armando a los rebeldes, está prácticamente agravando el conflicto? De pronto la medicina le va a salir muchísimo más grave que la misma enfermedad y esos rebeldes en el futuro van a terminar atentando no solamente contra Europa, sino también contra los Estados Unidos, como sucedió en el caso de Afganistán y por supuesto el terrorista Osama Bin Laden. Claro, lamentablemente hay antecedentes, ¿no? Ajá, Durante sí. todo el conflicto de la ex Unión Soviética con Afganistán, Estados Unidos armó rebeldes que ahora son su principal enemigo en la llamada guerra contra el terrorismo. Pero también es cierto que Bashar al-Assad está, chantajeando al resto del mundo y especialmente a Occidente con una amenaza de creación y de armar a movimientos que después son incontrolables. Yo francamente creo que agravar el conflicto a través de armar a una de las partes es una mala solución en forma inmediata y también a largo plazo. Pero yo creo que lo más importante es ponerle presión al gobierno sirio para que no atente contra ciudades y contra ciudades indefensas y también contra la población civil, porque la principal creación de gérmenes de terrorismo es la acción precisamente de la minoría que gobierna Siria contra la mayoría religiosa que se le está oponiendo. Lamentablemente en esa parte del mundo es muy difícil encontrar aliados que no sean difíciles de apoyar. Por eso me parece a mí que la mejor solución era tener una diplomacia agresiva que proteja a la población en lugar de armar a las partes en contienda. Señor Juan Méndez, usted plantea que, bueno, en este momento no hay intereses ideológicos, como sucedió en la Guerra Fría.
Si no son los ideológicos los que no existen en ese momento, ¿qué divide a estas grandes potencias? ¿En qué radica esa oposición de Rusia digamos, a que exista una zona de exclusión aérea, por ejemplo, que garantizaría que civiles no mueran como consecuencia pues, de la utilización de Bashar al-Assad de su fuerza aérea? ¿Qué intereses median en este momento en esa tensión que hay de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que los intereses que median son la de mantener esferas de influencia. En ese sentido, no quise decir que no hay conflicto ideológico de ningún tipo. Sí, señor. Pero sí me parece que está, por un lado, la venta de armas. Algunos de estos países son grandes productores de armas. En segundo lugar, las alianzas estratégicas en esa zona, en el Medio Oriente. Y en tercer lugar, no dejar crecer la influencia de ciertos clientes que cada potencia internacional tiene, todo lo cual hace que el conflicto sea muy difícil de resolver, no tengo ninguna duda de eso, pero al mismo tiempo me parece que la carrera armamentista y la carrera ideológica que caracterizó la Guerra Fría es ahora un poquito más compleja y al mismo tiempo, por ser más compleja, acepta ciertos acuerdos entre las grandes potencias, o al menos eso quiero suponer. Pero entre tanto, desde el punto de vista de Naciones Unidas, nosotros tenemos que seguir insistiendo en, antes que nada, proteger a la población civil, en segundo lugar, romper el ciclo de impunidad por las violaciones más graves y sistemáticas, y en tercer lugar, hacer honor a los compromisos de Naciones Unidas con los derechos humanos. En ese cometido estamos todos los procedimientos especiales y todos los sectores de Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos. Señor Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24 y a toda nuestra audiencia en América Latina. Yo les agradezco a ustedes su interés y muchas gracias por su invitación. Sigan opinando a través de redes sociales, a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que aparecen en pantalla. La pregunta de hoy: ¿cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y Estados Unidos a las partes enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses? Leemos comentarios de televidentes. Pipe Miranda dice: el negocio de armas es el más lucrativo del mundo, pero no se paga un precio. Recuerden quién armó a Al Qaeda. También nos escribe Daniel Neira Ríos. Dice: sin duda Estados Unidos y Rusia buscan enriquecerse incitando a la pelea al tiempo que quieren medir su poder como potencias. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con nuestro bloque final a propósito de la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses y que deja ya 93.000 muertos. Ya regresamos con La Noche.